Bueno, esta es siempre la parte que me toca romper el hielo y me pone un toque nervioso. Se me lengua la traba. Eh, pero no quiero dar muchas vueltas y hoy quiero darle la bienvenida a Barbie Recanati. Bueno, que es compositora, música de nuestro país, productora, fundadora de Goza Records, está en la Futurock, también escribió Mostras del Rock y el podcast también lo hizo ella. Así que darte la bienvenida, Barbie, qué bueno que estés con nosotros. Bienvenida a Guitarra del Fuego. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás vos? Bien, muerta de calor, pero bien. ¿Cómo te tiene este presente? Bien, es un presente raro porque es como un momento difícil del mundo, del país, de todo, pero al mismo tiempo seguís trabajando y seguís haciendo cosas, así que aprendiendo a surfear la nueva realidad. Estos días te vi medio activa ahí en Twitter, ahí un poco con todo este tema de los derechos de autor y demás, que te he visto ahí reclamar y con argumentos sólidos, digo. Sí, lo de los argumentos es como algo novedoso, porque es como que, no sé, últimamente puedes decir cualquier cosa que nada tiene como consecuencia o costo. Pero sí, creo que nos toca, creo que a todo el mundo le toca un día despertarse y tener que defender algo, porque es como esta nueva época de querer aniquilar al otro. Bien, y vos sabés que venía pensando, estamos en el mes de marzo, y todo lo que significa tanto socialmente, políticamente y desde el feminismo, el mes de marzo también, y me acordaba una frase que dijiste allá por finales de Utopian, eh, que nosotros también queremos ser boludos con una guitarra, y fue una frase que creo que me ha puesto a pensar mucho en cómo se han visto perjudicadas las mujeres y las disidencias en, en todo lo que es el ambiente artístico. Digo, hoy existe una mayor amplitud, más allá de, digamos, esta realidad que me estás comentando, que está bastante hostil, pero desde tus comienzos hasta acá, ¿has visto ese progreso? Digo, hoy una piba que quiere hacer música eh, tiene mayores posibilidades. Sí, o sea, yo creo que cambió como 180 grados todo, pero seguimos sin poder ser boludos con una guitarra a las mujeres, porque se les sigue exigiendo 1000 veces más que, que a un varón en todo. Irónicamente, también se le exige mucho más desde lo político, ¿no? Como eh, si te pronuncias, medio el chiste de todavía no se pronunciaban las feministas, es real, ¿viste? Como es muy loco como a los músicos varones no se les pide nada de eso. Y si lo hacen, es como, no, qué increíble cómo encima se pronuncia. Eh, y a las minas es, bueno, si se pronuncian es un castigo tremendo y si no se pronuncian es terrible que no se pronuncien. Me acuerdo, creo que fue Emilia Mernes, que Sí. se le dio con un palo en la cabeza porque le hicieron una nota donde fingió demencia políticamente y me pareció re injusto porque dije, si se le cayera con esa vara a todos los músicos que no se pronuncian, nos quedaríamos sin músicos, son muy poquitos los que se pronuncian, de hecho. Claro. Pero, pero por fuera de eso también lo veo como, no sé, como una ventaja, no sé si ventaja, lo veo un poco eh, con una altura, que sí, a las minas tal vez nos importa todo un poco más, ya sea porque tenemos, nada, otro rol social y otra manera no sé, de transitar las vivencias y el arte, pero nos importa todo mucho más. Entonces, un poco me da orgullo que todas las músicas que yo escucho vienen con un discurso ideológico y político que no lo suelo encontrar del otro lado. Pero cambió todo un montón, un montón. Yo hoy veo una chica de 18 o 20 años y yo no puedo creer al mundo que llegó, que por un lado es un mundo horrible, Sí. pero por otro lado en las ciudades cosmopolitas occidentales como estas, estás en un lugar donde hoy vas a ver una banda y ya es raro que no haya una piba en la banda. Cuando yo era chica
ver a una piba en un escenario era novedoso, era llamativo, era raro. Por más que vos puedas nombrar, era raro. Y, y era raro. Sobre todo, no sé, ibas a un festival y veías una piba en todo el festival. Y no una piba cantando, ¿eh? Una piba tocando. Ya tocando era rarísimo. Si vos veías una banda de pibes y la piba era batera, era ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Es la novia de quién? Decía la gente. Bueno, era rarísimo. Tenía que ser la mejor batera del país. Tenía que ser, no sé, Andrea Álvarez. Es como... Es, es muy loco cómo cambió eso. Hoy las bandas son mixtas y no se cuestiona. Y de hecho, de nuevo, es como que una banda toda de pibes ya es como raro. Y para mí eso sí es una novedad tremenda. Es una, tipo, no puedo creerlo y estoy súper contenta de que esa sea nuestra realidad actual. Qué bueno. Y llevándote, a mí siempre me gusta contar como una historia en todo esto. Y quiero llevarte a tu infancia, adolescencia, ahí, acá en el barrio de Palermo, muy cercano. ¿Qué músicas fueron de las cuales te fuiste empapando ahí en la infancia, de las cuales escuchabas en tu casa, por tus viejos? Mira, por mis viejos nada. Era una casa... Re poco artística. Eh, Como que crecí en una familia muy obrera y no había ni mucho arte ni mucho consumismo en mi casa. Y la verdad es que antes, por lo menos desde mi punto de vista, el arte estaba medio ligado al consumismo. Tenías que comprar los discos. No es como ahora. Yo creo que ahora hay otras libertades con respecto al consumo del arte. Podés leer y podés escuchar música casi sin pagar. Cuando yo era chica no era así. De hecho, cuando era adolescente empezó a aparecer los compilados en MP3 y esas cosas que empezaron como a democratizar un poco escuchar un montón de música en tu casa. Pero antes de eso era original u original, tenías que ir a la disquería, comprar, pagar, era caro. Y en mi casa no habían discos. Me acuerdo que, de hecho, los discos que yo me acuerdo de chica con los que crecí eran los discos de la revista Noticias. Claro. O el disco que te venía, no sé, con las papas fritas. Cosas así. Sí, y tengo recuerdos como de mucho apego musical a pequeñas cosas, como cassettes que tenía mi papá para escuchar en la ruta. Mi hermano es más grande que yo y sí, cuando él empezó a ser más grande, empezó a tener CDs. Y yo me acuerdo de CDs como los primeros discos. Y, y sí, fue la primera, la música que me abrió las puertas. Me acuerdo que apareció un CD de El Seven y fue uno de los primeros discos que tuve la suerte que uno de los primeros discos que escuché fue un disco del Seven. Y mucho punk. Beastie Boys también, pero... Una adolescencia y una y vida pop. marcada por el punk también. Sí, sí, pero eso como cuando yo tenía tipo 10 años, que fueron los primeros CDs que hubo en mi casa. Pero el barrio en el que crecí me dio mucha música, porque yo crecí en Palermo, en Pacífico, para ser precisa, y tenía el Salón Borreón a pocas cuadras, y tenía un montón de galerías cerca, en Avenida Santa Fe, y ahí conocí a Pat Pietrafesa, la cantante de G-Devils, y así conocí a los G-Devils. Y creo que fueron las primeras mujeres que me influenciaron de verdad así fuerte. Como que fui a ver en vivo y que tuve la ventaja de que cuando tenía 14, 15 años, la mejor banda de punk que yo iba a ver en vivo era una banda de tres minas. Claro. Entonces para mí eso era como una puerta abierta que podía cruzar todas las veces que quería. Tremendo. Y bueno, después más tarde en tu vida aparece quizás uno de los proyectos por los que más se te ha reconocido, que es Utopians, que por ahí tiene ahí como un final, no sé si triste No, sí, seguramente triste. Sí, sí, eso no hay duda. Sí, pero yo digo, de Utopians hoy, con la mirada de hoy, ya pasado varios años, ¿sacás cosas buenas? sí, obvio. Es mi vida. O sea, em, cuando miro para atrás siento que es la vida de otra persona. No me reconozco yo. Hay como otra Barbie Sí. post-Utopian. Tal vez no post-Utopian, ya en los últimos años. Entonces tuve la suerte de que eh, eh, que cuando eh, em, eh, que cuando, eh, 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 eh,
el guitarrista de Utopians recibió un montón de denuncias por fotos y acosos por internet, etc. Yo ya era una Barbie más grande, donde estaba como muy, muy bien rodeada por el feminismo y por un montón de ideas que hicieron que no me cueste nada poder pararme en esa situación y rearmar mi vida artística, pero ¿Y cuánto te costó recuperarte, digamos, de esa decepción también? no me recuperé de ninguna manera. Y no creo que me recupere nunca en mi vida. Nada. O sea, que una cosa no tiene relación con la otra, digamos, que hoy tengas este presente no significa No, que... la decepción está igual, o sea. Para mí, Utopians fue una cosa hasta ese día y después de ese día, y sí, yo miro para atrás y el recuerdo lindo que yo tengo es el público y un montón de cosas que viví como artista que son increíbles, no sé, toqué con The Cure, con los Guns N' Roses, estuve un montón de tiempo en Estados Unidos grabando, viajé, toqué en festivales y un montón de cosas que cuando tenés 20 años son un sueño Sí. y que me ayudaron mucho a después de los 30 sentir que era algo que ya había tachado y que me podía concentrar en hacer buenas canciones y crecer como artista y todas esas cosas. No era que sentía una necesidad de, bueno, ¿y ahora qué viene después? Sino como, nada, todas esos sueños juveniles los viví con ese proyecto y es como una mochila que no cargo artísticamente, ¿no? Profesionalmente. Claro. Pero y me dio un montón de cosas. A veces, nada, sí, tengo muchos recuerdos de... Crecí con ese proyecto. Claro. Crecí como mujer, crecí como persona. Y viví, es como, no sé, cuando tenés una pareja y después con tu próxima pareja, sí, hay un montón de errores que no los cometés porque los cometiste con la otra pareja. Mirás para atrás y sí, recordás cosas buenas, pero por lo general lo que más te pesan son los errores y las desilusiones porque son también lo que te ayudan a ser una mejor persona para adelante, qué sé yo. ¿Volviste a tener contacto con alguien de la banda? ¿O medio que...? Hoy no, Hoy no. pero no es que, no, pero son cosas de años, Claro. son muchos años. Claro. Wow. Bueno, y después aparece una parte muy linda de esta historia que en la cual, bueno... Perdón, no, el baterista es mi baterista, el sonidista es el sonidista de mi proyecto, Claro. el monitorista es el productor de mi banda, el guitarrista, o sea, perdón, o sea, del proyecto Utopians, con la mitad de las personas es con las que tengo mi vida actual. Claro. O sea, el Únicamente. papá de mi hijo es la persona con la que nos fuimos de gira con Utopians toda mi vida, el sonidista sigue siendo mi sonidista, Tommy toca la batería y trabaja en todos mis discos. No, como hay una, Sí. no sé, Guti es mi manager y fue la prensa de Utopians toda mi vida. Como que, digo, era un proyecto grande con un montón de personas involucradas con las que sigo trabajando hasta el día de hoy. Bien. Bueno, te decía, después aparece en esta parte linda de la historia, si se quiere, bueno, lo que es el podcast Mostras del Rock, después posteriormente el libro, y en paralelo Goza Records, que recién fuera de aire, bueno, nos contabas un poco de cómo es el laburo. Y quería que detalle un poco de eso, cómo inició ese proyecto. Y Goza Records empezó como en otra realidad social también. Fue un proyecto que tenía que ver con querer salir a tocar y sentir que el lugar donde yo quería salir a tocar no era el que quería. Entonces había un montón de pibas que me escribían, que decían, tengo esta banda, tengo estas canciones, y yo veía que les recostaba tal vez sacar sus canciones y se me ocurrió que podíamos hacer trampa. Y con Goza fue eso, fue tratar de hacer trampa. Grabamos todos los discos que pudimos gratis en un año y después salimos con ayudas de diferentes lugares, no sé, con Spotify hicimos un montón de talleres de capacitación, con British Council hicimos un montón de conversatorios por todo el país con Futurock, en el estudio hicimos un montón de discos con ayuda de The Orchard. Y así íbamos armando con un montón de proyectos donde la idea era eso, hacer trampa
al sistema musical, ¿no? Como decir, bueno, no tener que pasar por todo eso para que estén esas canciones, porque había como una urgencia, había un montón de pibas queriendo hacer música y un montón de puertas para abrir re pesadas, y dijimos, bueno, agarremos un atajo y que este sea como un espacio solo para mujeres y disidencias, y que no haya plata de por medio y que podamos hacerlo. Y lo hicimos, cada cosa duró lo que pudo durar. Ahora tratamos de ayudar con distribución digital, dándole como un seguimiento a los lanzamientos y ayudando a artistas pequeñas de diferentes partes del país. Qué laburazo, tremendo. Y bueno, en paralelo está esto de que siempre hablas, es la industria, ¿no? La industria de la música, que ha cambiado tanto, ¿no? En estos años. Bueno, quería pedirte como que una opinión respecto a cómo ves hoy esa industria musical, en paralelo, bueno, a todo lo que estás haciendo en este camino alternativo. Y la industria es una industria, entonces creo que está como la escena musical y la industria musical. Yo, por ejemplo, a la industria musical no pertenezco, eh, y pertenezco más a una escena musical. Y creo que la industria tiene que ver con vender, lo cual no necesariamente es algo malo, pero tiene otras reglas distintas a crear. Es como que si sacás un disco y a nadie le gusta ese disco y nadie le da bola a ese disco, cuando sos parte de la escena musical, no sé, te las ingeniás, sacás otro. Cuando sos parte de la industria musical, y tal vez implica que te bajen un contrato de un sello discográfico, tal vez implica como la pérdida de trabajo de un montón de personas, es como que hay otras cuestiones de por medio. Yo creo que en mi caso pertenezco más a una escena musical que a una industria, y eso también significa tener que trabajar de un montón de cosas y tener que hacer un montón de proyectos paralelos para vos poder dedicarte al arte y no necesariamente depender de ese proyecto artístico, que para mí es como el camino que más me sirve y el que más me beneficia como artista. Y en algún momento, digamos, quisiste depender, pienso en Utopian por ahí, depender de ese proyecto artístico. Sí, claro. Cuando yo arranqué a hacer música, para mí el sueño era solo tocar. Y después me di cuenta que en mi caso era más como un castigo que un sueño, porque transformás tu proyecto musical en una especie de prisión, en mi caso, porque dependés de eso. O sea que dependés de la respuesta de los demás para poder llevar un plato de comida a tu casa. Y eso para mí es como una tragedia artística. Significa que si quiero hacer una canción de 8 minutos, digo, no, 8 minutos es un montón, hagámosla de 3. Y te perdés, andás a ver la cantidad de cosas artísticas que te perdés. Pero bueno, es un privilegio poder tener como una libertad artística de esa magnitud. Y a veces ese privilegio, cuando sos chico pensás que decís, bueno, si hago un montón de plata, después hago lo que quiero. Y ese camino me dio una trampa, porque lo que pasa es que hay un montón de personas involucradas en ese camino, con un montón de condiciones y un montón de contratos y cosas que hacen que no es que puedas tomar la decisión que vos quieras cuando vos quieras. Entonces, no sé, en mi caso tuve la oportunidad de poder tomar otras decisiones ya más de grande, y hoy siento que, no sé, mi mejor manera de hacer arte es con esa libertad. Pero la industria musical en sí creo que está en un buen momento, creo que no para de vender y no para de facturar. Habría que preguntarle a los músicos cómo están con esa industria musical, porque yo veo, nada, muchos músicos muy sobrepasados, exigidos y explotados en las redes sociales, con muchos planteos de problemas de salud mental que creo que tienen que ver con esa presión que a mejor le va la industria musical, peor están los músicos. Entonces siento como que la industria musical es medio una trampa. Y en esto de ofrecer un camino paralelo, una historia paralela, nació Mostras del Rock, que la verdad yo hoy pensaba mucho, qué libro peligroso, en el sentido de que desafía mucho a esa historia que nos contaron. Bueno, justo leía estos días el primer capítulo que habla de Mami Smith, justo la primer blusera, y corta con esa idea de decir que no, el primer blues lo hizo un chabón, ¿no? ¿Y cómo fue para vos hacer Mostras del Rock? ¿Y cómo repercutió a vos como artista y en tu manera de hacer arte? Digo,
yo creo que vos también venías seteada de esta manera de pensar, digo, si no te pones mucho a investigar sobre estas mujeres, creo que nos hubiésemos quedado por ahí con historia de chabones nomás. No, yo creo que sí me pasó que hubo un momento en el 2017 y 2018 donde empezaron a abrirse muchas puertas gracias al feminismo y un montón de discusiones que se permitieron poner en mesa. Y cuando se abrían esas puertas también era, y lo fue, medio peligroso que necesitas un montón de contención por un montón de lugares, ¿viste? Es como que de repente se discute, no sé, el cupo femenino o se discute la equidad y las discusiones son como, bueno, pero entonces ¿por qué hay tan pocas mujeres en la música? Claramente los hombres son mejores, ¿no? Lo pongo desde perspectivas binarias, ¿no? Hombre, mujer, como se daba la discusión. Y de repente cuando empezás a hacer un revisionismo sobre cómo eran las cosas, decís, che, no, pará, habían un montón de mujeres en la música, de hecho habían más que hombres. De hecho, mirá, las primeras fueron mujeres. Mirá, de hecho, el primer blues grabado en la historia es una mina. Mirá, de hecho, Elvis se hizo famoso con una canción. Pero entonces vos decís, pero pará, si el relato no coincide con la discusión que tenemos hoy en el presente, ¿qué pasó en el medio? ¿Y por qué? Y cuando te pones a investigar qué pasó en el medio y por qué, que tampoco necesitas investigar tanto, te das cuenta que hay un montón de intenciones en el medio para cambiar ese relato. Y cuando te pones a pensar en por qué hay intenciones para cambiar ese relato, nada, se te despierta un poco, sí, un fuego feminista de no solamente de querer hacer las cosas distintas, de querer defender también, de querer defender lo que es justo. Y nada, hoy el discurso más común para quitar espacios es la meritocracia, lo que mereces y lo que no mereces. Y el discurso de lo que mereces y no mereces, o sea, la meritocracia, para mí es un bajón, pero lo que mereces y no mereces está siempre atado a un relato que por lo general es falso. Entonces, bueno, a veces reconstruir relatos también ayuda a que hoy una chica de 15 años que quiera hacer música, además de tener todos los libros de música que pude leer yo, pueda tener muestras del rock. Y ahí, nada, va a encontrar un montón de historias de las cuales inspirarse o justificar también su deseo y su fuego si necesita una justificación. Impecable. Bueno, ya va llevándote al final porque te queremos contar que Barbie tiene que llevar a su hijo a inglés, hoy es la primera clase. Llegándote al final quería hablarte, bueno, de este presente que estás teniendo. En breve vas a estar en obras, ahí teloneando a Garbage. Que bueno, justo pensaba en estos días también que inspiraste su último disco un poco. ¿Cómo es esa historia? No, es muy loca. Después de muchos años de idas y vueltas, por distintas razones, como construimos una amistad con Shirley Manson que para mí es muy loco. Y cuando cumplí años en el 2017, justo fui a la entrega de los Grammy y yo me acababa de separar de Utopians. Y caí en Los Ángeles y ella me invitó a comer por mi cumpleaños. Y yo estaba muy bajón y hablé con ella y le conté y creo que le dije una frase que ella usó para su último disco, para el título de su último disco y me agradeció y qué sé yo. Y después un día me llamaron de un, no sé, noticiero de Estados Unidos diciéndome, bueno, Shirley Manson nos dijo que vos inspiraste el título de su último disco. Y yo como que... ¡Locura! Sí, yo no estaba ni enterada. Y sí, nos escribimos mucho y ella es una capa. Es una persona muy humilde y gentil. Y más lo que tiene que ver ahora, sacaste, bueno, el año pasado Nada Nadie, que es una canción muy particular. Creo que es un himno para estos momentos y creo que tu música y también tus discos acompañan los momentos sociales que estamos viviendo. Y en función de eso, preguntarte el próximo disco de qué va a ir. Creo que es más esperanzador de lo que esperaba. Ah, sí, o sea que Nada Nadie es como la parte Más oscura, tal vez, líricamente, sí. Sí, porque, nada, por lo menos cada uno toca fibras distintas. Yo soy una persona bastante combativa y estas épocas de ver
tanta violencia también del otro lado y tanta agresión injustificada del otro lado me hace sentir todo lo opuesto, como que me genera como muchas ganas de resistir emocionalmente y de refugiarme entre personas más amorosas. Me da como mucho rechazo el nivel de odio que hay del otro lado, sobre todo un odio racial, un odio homofóbico, odios que no sé de dónde nacen, pero que nacen del mismo odio. Y tengo como un impulso a querer diferenciarme lo más que puedo de eso. Entonces, creo que las canciones van más para un lugar donde tratás de pararte desde el lugar más opuesto que puedas a toda esa violencia. Espectacular. Creo que no hay mejor forma de terminar que de esta manera. Con esperanza. Bueno, Barbie, nosotros en este programa siempre invitamos a nuestros amigos y amigas y amigues que vienen a acompañarnos a que puedan dibujar, escribir algo en el papel, la hoja en blanco que tenés enfrente tuyo, lo que sientas en este momento. Es totalmente asociación libre. Ok. Y nuevamente gracias porque, nada, hoy es un montón esto. Gran dibujante, debo decir. Foto colgada. Sí. Y si nos Ya pones está bueno. tu firma ahí también. Barbie, vos sabés que este programa, sos bandera de este programa. Quiero que lo sepas que tenés gente allá en La Plata, a unos kilómetros. Que nada, te tomamos un poco como bandera del autogestivo y de construir de manera independiente, que es tan difícil y más en este mundo y en esta situación de país, y que muchas veces uno se siente tan desilusionado por tantas cosas, y hoy encontrarnos con vos nos llena el corazón y nos llena de esperanza. Así Bueno, muchas gracias. Barbie, mil gracias. Gracias. Gracias, de verdad. Te mostrás el dibujo a cámara. Sí. Gente, allá, aquella cámara que es la mía. Yo estoy como impactado. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Y nos estaremos viendo la próxima. Estamos felices. Chau.